Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos en una sección de las Escrituras maravillosa, la carta de Pablo a los Romanos. Margie, ¿cómo te ha parecido este estudio de los 10 primeros capítulos de Romanos, donde hemos aprendido condenación, justificación, santificación y elección? ¿Cómo te parece? Excelente, me reafirma muchísimo más en Jesucristo y en el propósito con cada vida. Estoy muy Correcto. contenta con este estudio, espero que todos estén siguiendo este estudio y estén tomando notitas, porque es una verdad para masticar muchísimo y para meditar muchísimo y para leer y releer. Entonces no te desanimes si de primera vez no entendiste o no lo asimilaste más bien, y sigamos adelante con este estudio. Es correcto, gracias Margie. Amigo que nos estás escuchando, la carta a los Romanos es un tema de masticar y masticar. Masticar y masticar, o sea, esto es de digerir, de darle una y otra vez. Por eso esta serie de Confianza Verdadera hay que escucharla varias veces en familia, hay que escucharla y hay que leer y releer el libro de los Romanos hasta que nos quede totalmente entendido, porque así vamos a entender de qué se trata el cristianismo. Y otra cosa, Daniel, es que nos empezamos a familiarizar con palabras como esas, como la elección, como la santificación, palabras que a veces yo personalmente no comprendía en su fondo. Entonces, esa es la tarea, seguir aprendiendo y seguir interiorizando esas verdades absolutas. Maravilloso, espectacular. Vamos ahora con el capítulo 11. Capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. ¿Preparados? Sí. Capítulo 11. Dice la Biblia: entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la familia de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras? ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras? Dice el capítulo 11. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, oye, dame un segundo. Este tema de la elección divina es algo que la Biblia ya ha explicado. La elección divina es algo que ya en el Antiguo Testamento estaba establecido. O sea, que Dios acepta a las personas por medio de la fe es algo que ya la Biblia había explicado. Y entonces el apóstol Pablo por eso arranca diciendo esto. A ver, pregunto, ¿Dios rechazó a su propio pueblo, la nación de Israel? Porque recuerden que en el capítulo 10 el apóstol Pablo demostró que la nación judía rechazó la manera de Dios por aferrarse a su propia manera. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, ok, entonces Dios los rechazó. Y entonces él contesta, no, él no los rechazó, porque por eso este pasaje 9, 10, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 tiene por título elección divina, elección soberana. Porque a pesar de que fue rechazado por ellos, Dios los sigue eligiendo. Dios los elige para cumplir sus propósitos. ¿Dios los elige para qué, Dani? Para que cumplan sus propósitos. Ahora, ¿todos los judíos, toda la nación judía rechaza la manera de Dios? No. Ya lo leímos en el 9:29. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios siempre ha elegido a algunos de la nación judía para que se acerquen a Él en los términos de Él, que es por la fe. Y el apóstol Pablo es la prueba de eso. Él es judío, entonces él está diciendo, él no ha rechazado al pueblo judío. La prueba es que yo soy judío y creo en él a la manera de él. O sea, él no ha rechazado a los judíos. Yo soy judío. Jesucristo es judío. Los apóstoles son judíos. O sea, él no ha rechazado a los judíos. Capítulo 11, versículo 1, voy a volver a leer para que entendamos bien. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Soy el único que queda con vida
y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Aquí el apóstol se dirige hasta los libros de Reyes en la historia del profeta Elías. El profeta Elías está siendo perseguido por Jezabel. ¿Lo recuerdas, Dani? Sí. Entonces está siendo perseguido por Jezabel y entonces en un momento de desánimo que le puede pasar a cualquier seguidor de Dios, de Jesucristo, el profeta Elías en un momento de desánimo le dice, Señor, ¿qué está pasando? Me he quedado solo. Y ahora yo soy el único que queda y ahora me quieren matar. Entonces el profeta Elías creía que él, en toda la nación de Israel, era el único que tenía una relación correcta con Dios. Él creía que él miraba a toda la nación y los veía tan depravados y los veía tan torcidos que él decía, uy, no, Dios, no puede ser, yo soy el único. Y entonces Dios le dice, no, tranquilo. ¿Sí ven el punto de la elección y la maravilla de la elección? Versículo 4, ¿y recuerdan la respuesta de Dios? Dios le dijo, no, Elías, tú no eres el único. ¿Qué le dijo la voz? No, Elías, tú no eres el único. Mire, dice, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. O sea, Elías, estás lejos de ser el único. Por eso, si hay alguna familia que se cree que es la única familia que busca a Dios, que es la única familia que lee la Biblia y que es la única familia que está tratando de educar a sus hijos con la norma bíblica, no crea eso. Dios tiene a miles y miles de personas elegidas para Él. Ese es el punto de la elección divina, Dani. Como una vez alguien me dijo, ay, pero ¿y entonces si mi hijo no va al colegio como todos los niños y si mi hijo no hace lo de todos los niños, entonces ¿con quién se va a casar? Y la pregunta es, en cuanto a la elección divina, ¿acaso es que yo soy el que elijo la esposa para mí? ¿O es que es el colegio el que elige la esposa para mis hijos? Es Dios el que elige a las personas de acuerdo a sus propósitos. Por eso este punto es súper interesante y es súper animador. El profeta Elías estaba lleno de desánimo, pensando que era el único justo. Y Dios le dice, tranquilo, Elías, tengo a otros 7,000 que fueron elegidos por él, porque ellos no son que fueran mejores que los otros judíos. Elías no era mejor que los otros judíos. Es Dios que elige porque Él tiene misericordia. Muy bien. Versículo 5. Lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Vuelve el punto de la elección. O sea, si hay judíos fieles, ¿es porque son mejores que los otros judíos? No. Entonces, ¿por qué? Porque Dios los elige. Porque Dios los elige. Si tú eres un niño que lee la Biblia, ¿es porque tú decidiste leer la Biblia? No. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tuvo misericordia. Porque Dios tuvo misericordia. ¿Tú eres malo o bueno? Malo. ¿Malo? Pecador. Pero Dios es el que tiene misericordia de ti. Eso nunca se te olvide, campeón. Dios es el que tiene misericordia de ti, misericordia de mí. ¿Es que acaso yo soy el mejor papá del mundo? No. Yo soy malo. Malo y soy pecador. Sin embargo, nosotros, por la misericordia de Dios, somos lo que somos. No porque seamos buenos, es por la elección soberana. A eso es que quiero que lleguemos. Mi querido amigo, tú que me estás escuchando, si tú estás buscando a Dios es por la elección soberana. Si tú tienes una Biblia en tu mano es por la elección soberana. Entonces tenemos que arrodillarnos en gratitud y decirle, Dios, gracias por todo lo que hiciste, porque no mereciéndolo me eliges a mí que soy malo. Vuelvo a leer desde el versículo 5, 11:5. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Miren el punto otra vez. Dani, ¿lo tienes? 11:6, por favor. Sí. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Está hablando de la elección. Claro. Está hablando de la elección. Y como es mediante
mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso la gracia de Dios no sería gracia, lo que realmente es, gratuita e inmerecida. O sea, la doctrina de la elección es demasiado importante entenderla bien para poder entender la gracia y la misericordia de Dios. Claro, si Dios no elige, entonces no hay gracia ni misericordia, porque quiere decir que hay personas que sí buscan a Dios, entonces tienen un mérito. ¿Sí ven el punto? Tienen el mérito. Tú podrías chicanear con alguien, Dani, o podrías jactarte con alguien diciendo, ay, sí, sí ven, mire, yo soy mejor que ustedes, yo busqué a Dios. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Fue Dios el que te buscó a ti, fue Dios el que te eligió a ti, o sea, es por su gracia y por su misericordia, y es una gracia inmerecida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Vuelvo a leer. Versículo 6. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Otra vez el punto de la elección. Pero el corazón de los demás fue endurecido, como dicen las Escrituras. Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encorve para siempre. ¿Por culpa de qué? Por culpa de su terquedad. Terquedad. El ser humano es terco. El ser humano no busca a Dios. Recuerda Margie, recuerda Dani, recuerda María Paz, cuando veamos personas religiosas practicando una religión, tratando de ganarse el cielo con méritos humanos, acuérdense que eso no tiene nada digno de alabar. Eso es rebeldía pura contra Dios. Porque como lo acaba de demostrar el apóstol Pablo, el ser humano se rebela viendo que el cielo es gratis y el cielo es fácil. Lo acabamos de leer. Dani, vuelve a leer Romanos 10:9. Ya lo habíamos... David dijo que 10, capítulo 10, versículo 9 y 10. Vuélvelo a leer, campeón. Acércate aquí. declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Sí ven? Ya el apóstol lo había dicho, es gratis. Lo tienes en tu mente. Lo tienes en tu mente y lo tienes en tu boca. Entonces, por eso, Margie, cuando tú veas a alguien practicando la religión, acuérdate que la religión donde se trata de ganar el cielo es un acto de rebeldía pura contra Dios. Es rebeldía pura. Y lo voy a demostrar de la siguiente manera. Es como cuando yo le digo, si yo le digo a mi hijo, mi amor, mira, te regalo este desayuno, cómetelo. El que más te gusta, cómete el desayuno. Y mi hijo en una rebeldía dice, no, no lo quiero regalado. Tome, ¿cuánto le costó? Le costó 20,000 pesos, tome, se los doy. Pero yo no quiero que usted me regale nada, me lo voy a ganar. Eso es lo que el hombre hace con la religión. Trata de ganarse el cielo a su manera cuando Dios se lo está regalando. Cuando es gratuito, cuando es a la manera de Dios. Pero el hombre se rebela contra Dios. Y eso es lo que está demostrando el capítulo 11. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso a la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos,
sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues, si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes los gentiles que eran ramas de un olivo silvestre fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Muy bien, voy a explicar lo que acabo de leer. El apóstol Pablo ahora va a dar un símil, va a colocar una analogía. Y entonces él dice, bueno, los judíos como nación y en su gran mayoría rechazaron al Mesías. Pero tú, que no eres judío y que te acercaste a Dios porque Dios te perdonó y te salvó, no te vayas a creer mejor que los judíos. No vayas a decir, ay, yo soy mejor. Miren, los judíos tuvieron la ley, los profetas y no se arrepintieron, pecadores. De pronto a veces uno lee el Antiguo Testamento y uno se cree mejor que los judíos. Uno dice, uy, sí, mire ese pueblo de Israel rebelde, mire al rey David rebelde, y empieza uno a juzgarlos. Ey, cuidado, está diciendo el apóstol Pablo. No hagas eso, no te creas mejor que los judíos. Eso es lo que está diciendo. Y entonces va a poner un símil. Y es que ahí está el dueño de una finca, el dueño de una hacienda, de un viñedo. Sí. Y entonces él llega y tiene un árbol que tiene en la casa, en su finca, y es un árbol que él ha abonado, lo ha cuidado, para que sea frondoso y para que produzca mucho fruto. Ese árbol, y al dueño de la finca, ese árbol representa al pueblo de Israel. Y el dueño de la finca representa a Dios. Dios ha cuidado al pueblo de Israel, lo ha abonado, le ha enviado la Biblia, las Sagradas Escrituras, los profetas, su gracia, su misericordia, sus promesas. Entonces es un árbol que el agricultor ha sembrado. Ese es el árbol cultivado. Fuera de la finca hay otro árbol de la misma especie, pero es un árbol silvestre que nadie ha cuidado, que nadie ha cultivado. Y ese árbol que está fuera de la finca representa a los gentiles, o sea, a todos nosotros que no somos judíos. Y entonces, ¿qué hizo el dueño de la finca? Como el árbol que él tenía cultivado en su finca tenía ramas que no daban fruto, entonces él cogió y cortó parte de esas ramas, las quitó, las arrancó. Y se fue al árbol que estaba fuera de la finca. Y a ese árbol también le quitó unas ramas, pero vino y se las injertó al árbol que él tenía en su finca. Y entonces está diciendo el apóstol Pablo, eso somos nosotros. Los gentiles los gentiles no éramos parte del pueblo de Dios. Pero cuando Cristo vino, Dios cogió y nos injertó en su pueblo, o sea, nos puso como si fuéramos como si fuéramos parte de ese árbol original para que nos alimentáramos de esa raíz, porque la raíz no se movió. ¿Quién es el que le echa abono a la raíz? Dios. El dueño de la finca, o sea, Dios. Entonces ahora nosotros los gentiles fuimos injertados en ese árbol, en ese árbol para ser alimentados desde la raíz. Pero el apóstol Pablo dice, no se crean mejores que los judíos porque ustedes no son mejores. Lo que pasa es que Dios ha tenido misericordia.
Y como el pueblo de Israel rechazó, entonces Dios ha tenido misericordia de los gentiles, pero ninguno de los dos es mejor que ninguno. Los dos han gozado de misericordia. ¿Queda entendido? Sí. La próxima vez, querido amigo, que leas Romanos capítulo 11 y hablen de las ramas que fueron injertadas, ten en cuenta esa analogía. Dos árboles, uno cultivado en una granja y el otro silvestre. Y de ahí Dios, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros fuimos puestos en el pueblo de Dios, pero que no nos vayamos a creer mejores que los demás, porque no somos mejores que los judíos. Versículo 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados de Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. ¿Sí ven la elección de Dios? El llamado de Dios es irrevocable. El llamado de Dios es irrevocable. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Gran conclusión. Gran conclusión. Judíos y gentiles somos iguales. Nos hemos rebelado contra Dios. Judíos y gentiles somos iguales. Dios nos ha elegido por misericordia de Él. Judíos y gentiles somos iguales. Vamos a ir al cielo por la gracia y por la justificación. O sea, todos estamos destinados al infierno y al mismo tiempo Dios tiene misericordia de todos. Y entonces aquí el hecho de que Dios elija lo que hace es mostrar la gran misericordia que Él tiene. Y ahora vamos con el 33 porque ahí se termina esta sección. Esta sección se termina en el versículo 33 hasta el 36. Cuando alguien escucha la doctrina de la elección, se tiende a pensar que entender la elección genera resentimiento contra Dios. Si alguien a primera vista no entiende la doctrina de la elección y dicen, uy, no, Dios es injusto, yo no quiero creer en un Dios tirano, yo no quiero creer en un Dios que elige, en un Dios que discrimina, etcétera, etcétera, etcétera. La persona que piense así es porque realmente no ha entendido la Biblia. Es porque realmente no ha entendido la doctrina de la condenación, ni de la justificación, ni de la santificación. Porque cuando entendemos la elección, nos damos cuenta de que Dios de verdad es muy bueno. Vuelvo y lo repito, Dani. Cuando tú entiendes la doctrina de la elección, te das cuenta de que de verdad Dios es muy bueno. Y quiero que me digas por qué, Dani. Si tú entiendes la doctrina de la elección, ¿por qué te das cuenta que Dios es muy bueno? Porque somos malos y Él nos elige. Correcto. Y miren entonces cómo se cierra esta parte de la elección. Versículo 33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo dice, definitivamente esto de estudiar la elección de Dios, lo único que me muestra es que Dios es muy grande. Otra vez. Qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Tú podrías explicar por qué Dios te eligió a ti, Dani? Porque Él tuvo misericordia. Correcto, pero eso es inexplicable. Más de allá no se puede. Sí, no hay que como que O sea, ahondar en eso. porque resulta que es que ya es imposible porque uno dice, Dios de verdad es imposible porque tu mente es insondable. Entonces dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y miren el versículo 34. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Y dice, a Él sea toda la gloria por siempre. Amén.
Muy bien, vamos entonces a hacer un gran resumen de lo que hemos estudiado hasta aquí, porque hemos terminado una sección muy importante de la carta a los romanos. Sección número 1, condenación. Sección número 2, justificación. Sección número 3, santificación. Sección número 4, elección. ¿Ok? Muy bien. Grandes enseñanzas entonces que nos quedan. Grandes enseñanzas que nos quedan de aquí, de lo que hemos leído hasta el capítulo 11 de Romanos. Número 1, todos estamos condenados. No merecemos el cielo. ¿Por qué? Porque todos hemos decidido hacer lo malo. El pagano que no conoce a Dios, el moralista, el ético, el religioso y el judío. Sin embargo, número 2, en su infinita misericordia somos justificados por la fe. A la manera de Dios somos declarados justos por la fe. El cielo es gratuito, no lo podemos ganar. Dios nos lo regala en sus términos, a través de la fe y la misericordia de Él. Declarados justos, no culpables. Número 3, santificados. El verdadero cristiano no puede practicar el pecado. Está imposibilitado para practicar el pecado. No puede practicar el pecado porque el pecado perdió su poder y ha nacido de nuevo. ¡Qué buenas noticias! La justificación y la santificación son unas excelentes noticias. Y después viene otra magnífica noticia, la elección soberana. Dios elige a personas para que cumplan sus propósitos y Dios elige a personas para que vayan al cielo y las pone en la relación correcta con Dios. Y todo porque Él es bueno. ¿Todo por qué, Dani? Porque Él es bueno. Todo porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Y porque su misericordia es para siempre. Y por eso el autor no puede terminar de otra manera. Versículo 33 del capítulo 11. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Que nuestra vida sea una vida de alabanza a Dios porque somos justificados, santificados y elegidos. ¿Sí ven el punto? Que nuestra vida sea una vida de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que estábamos condenados, fuimos justificados, santificados y elegidos. Lo voy a volver a decir y cada uno lo repite después de mí. Nuestra vida tiene que ser una vida de alabanza a Dios porque estábamos condenados, pero fuimos justificados, santificados y elegidos. Margie. Mi vida debe ser una alabanza constante a Dios porque fui justificada, santificada y elegida. Y bueno, Muy bien. Ya me mostró que soy mala. Y que ya no estás condenada. Que ya no estoy condenada. Muy bien, Dani. Nuestra vida debe ser una vida de alabanza porque Dios nos salvó y nos hizo justos. Y me santificó. Y nos santificó. Y me eligió. Y nos eligió. Así es. Amigo, tú que nos estás escuchando, ¿tienes en cuenta esto que hemos explicado? Tu vida debe ser una vida de alabanza a Dios porque estabas condenado, pero Dios te justificó, te santificó, te eligió. Muy bien, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta ¡Chao!